Buenas tardes, bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la cultura, la política, la economía, la sociedad y entre otros muchos temas más. Bienvenidos al episodio 74, el que lo hemos titulado El exgobernador Martín Orozco Sandoval versus la relación del periodista José Luis Morales y el político panista Martín Orozco Sandoval ha sido una constante de pugnas y de pleitos legales, denuncias ante tribunales y contra políticos en los micrófonos de la radio. Pero la relación de estos personajes no siempre fue así. Incluso tenían un vínculo muy cercano, continuamente se veían a Martín Orozco en las cabinas de noticieros de José Luis Morales, sobre todo apoyando los eventos que hacía, por ejemplo, las carreras atléticas, que en algún momento hacía José Luis Morales. Pero en un punto esa relación cambió, y no solo, bueno, cambió y se rompió, pero se rompió de manera muy violenta, porque llegó hasta la confrontación. Y ha durado muchísimo tiempo esta confrontación. Incluso Martín Orozco, cuando resulta electo como gobernador se me fue la fecha, en el 2016, sale electo gobernador, y en su templete, cuando está celebrando el triunfo, le manda en forma burlona una dedicatoria al periodista José Luis Morales. Le dice: sí se pudo, díganle a la Viborita Morales que sí se pudo, y que le lleven una mexicanita, obviamente en forma burlesca, ¿verdad? Este mensaje que le envió Martín Orozco se debía que en el medio de comunicación de José Luis Morales una y otra vez decía que el panista perdería la elección, y que la perdería una vez más, ya que hace 6 años, en el 2010, había perdido también la elección a gobernador con el priista Carlos Lozano de la Torre, y que en esta ocasión, en el 2016, también la perdería también con un priista, la, la que era alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez. Entonces, gana el periodista, bueno, perdón, gana Martín Orozco, y obviamente la relación con José Luis Morales y con el medio que representa, que es la mexicana, pues no fue buena. O sea, al contrario, fue una relación muy mala. El gobierno del estado, que siempre había tenido convenio de comunicación con la mexicana y con el periódico Hidrocálido, pues obviamente los acuerdos comerciales se rompieron. Ya no hubo convenio de gobierno del estado con las empresas de José Luis Morales, y la dinámica entre el político y entre el periodista pues fue muy tensa. El, el periodista José Luis Morales era durísimo con la gestión de Martín Orozco, era muy crítico todos los días. En la mañana criticaba todas las acciones del gobierno de Martín Orozco Sandoval. Esta situación escaló a tal punto que en el 2018 el gobernador Orozco Sandoval denuncia de manera legal, de manera civil, al periodista por una cuestión de daño moral. ¿Qué decía esta denuncia? Que por culpa del periodista, el gobernador tenía problemas de salud física y mental, y también problemas gastrointestinales. Y por estas afectaciones, el gobernador demandaba precisamente a este periodista. El juez, un juez de apellido Piña, el, le impone unas medidas cautelares al periodista, que no podía hablar del mandatario en sus espacios de noticias,
y que al violar estas restricciones sería detenido. La primera ocasión sería detenido 5 horas y así sucesivamente si seguía violando las medidas cautelares. En total, el periodista fue detenido en 2 ocasiones, pero el primer arresto, yo creo que yo me preguntaba en ese tiempo, que el gobernador no tendrá asesores políticos que le digan, que le ayuden, que mucho de esas cosas que hizo Martín, pues lo único que propició es darle más fuerza pues al personaje, ¿no? Y ahorita me van a preguntar por qué, pues les voy a decir, en el primer arresto que ocurrió en el 2019, el periodista lo arrestan más o menos como pasaditas de las 6 de la mañana, afuera de su casa. El, el, el noticiero de policíaco de la Mexicana, donde está José Luis Morales, empieza a las 6 de la mañana. Entonces, cuando van a detenerlo, pues es un poquito después de las 6 de la mañana, estaba al aire el periodista, en ese entonces todavía estaba César Rojo. Entonces, José Luis se comunica con César y anuncia en vivo sobre su detención. Entonces lo detienen, pero ya en el radio, ya César Rojo había avisado a toda la gente que escuchaba a José Luis que estaba siendo detenido precisamente por lo que decía del exgobernador Martín Orozco. Yo creo que nadie en gobierno se imaginó la reacción de los seguidores de este personaje, porque después de cierto tiempo, las afueras de la policía ministerial en el estado de Aguascalientes se empezó a llenar, empezó a concentrarse gente, más gente, más gente, más gente, y llegó un punto en que tuvieron que cerrar la avenida López Mateos junto con Héroe de Nacosari, donde está bueno, los que conocen Aguascalientes, es donde está el monumento al Quijote. Entonces se cierra la avenida de la cantidad de gente que se juntó, empezó a ponerse el ambiente pues muy, muy, muy hostil, porque la gente empezó a ponerse violenta, porque querían que liberaran a José Luis Morales. Empezaron a aventar, hay una especie como ay, se me fue el nombre. Bueno, una estructura metálica que divide la policía ministerial, donde están los detenidos, digamos, con la calle. Pues la gente se empezó a aglomerar cerca de esa estructura y empezó a jalar, mientras gritaban que liberaran al periodista. Entonces, obviamente, pues esto se puso pues muy, 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 pues muy pesado. Yo creo que el gobierno, nadie se imaginó que la reacción de la gente pues era esta, ¿no? O sea, que iba a tener tanto eco, porque incluso llegaban camionetas del interior del estado, de los municipios, del Llano, del Rincón de Romos, y gritaban consignas de que liberaran al periodista. Entonces, después de las 5 horas que estuvo detenido José Luis Morales, lo sueltan, obviamente con la algarabía de toda la gente que estaba allá afuera, y pues yo creo que un golpe, lo que se pensaba que era un golpe contra el periodista, pues lo terminó siendo pues para el gobierno, ¿no? Porque lo único que ocasionó es que la percepción de la gente era de que estaban censurando al periodista. Y no solamente quedó ahí, a nivel nacional, esta acción ocasionó un rechazo pues muy grande con los periodistas nacionales. Hubo tanto rechazo que el periodista José Luis Morales tuvo gira con medios nacionales
donde habló precisamente de esta situación, de cómo el gobierno estaba censurando, cómo el gobierno lo estaba atacando, incluso habló de que era amenazado. Entonces, pues la verdad fue como una bola de nieve para el gobierno. Yo creo que nunca se habían imaginado que iba a haber esta reacción. Pues yo pienso que sí lo habían imaginado, pero la verdad, como que de repente como que no se les prendía el foco, ¿verdad? Porque no puede ser posible que tú estando en esas esferas del gobierno, pues no preveas esa posible reacción, ¿verdad? Y más cuando estás atacando a un periodista. Bueno, todo así siguió el sexenio, entre dimes y diretes. La firma de abogados que traía el gobernador, pues eran unos abogados pues muy fifís de la Ciudad de México. Les pagaban hospedaje aquí en la ciudad y se les pagaba por hora, etcétera, etcétera. Entonces, que al final del día, en el 2022, como ya presagio, pues de que ya terminaba el sexenio de Martín, en el 2022, en marzo, se da a conocer que la Sala Civil del Poder Judicial del Estado resuelve que de manera definitiva el periodista José Luis Morales no debía pagar la indemnización de 500,000 pesos que originalmente estimaba por el supuesto daño moral. O sea, el daño que aparentemente José Luis Morales había ocasionado al exgobernador Martín Orozco se había calculado en 500,000 pesos. Entonces la Sala Civil del Poder Judicial del Estado pues resolvió que no los tenía que pagar. Entonces obviamente el fallo salió a favor del periodista, pero yo me pongo a pensar, o sea, 500,000 pesos iba a recibir Martín Orozco si José Luis Morales salía culpable. Yo creo que ni cercana a esa cantidad el exgobernador pagó en los abogados que traía de la Ciudad de México. Yo creo que ni cercana. Yo creo que unos 10 veces ha de haber pagado lo que esperaba recibir de la supuesta demanda, ¿verdad? Entonces las autoridades determinaron que los padecimientos de salud del funcionario pues no podían atribuirse a las críticas emitidas por el locutor de radio y por el periodista, las cuales entraban en los parámetros normales del escrutinio periodístico, ya que el señor Martín Orozco pues era una figura pública. Yo me acuerdo que en ese entonces hubo una frase que dijo Joaquín López Dóriga, el periodista Joaquín López Dóriga, que fue muy representativa de lo que ocasionó eso, ¿no? Decía que si al exgobernador Martín Orozco no le gustaba el calor, pues que se saliera de la cocina. Queriendo decir, pues que si no le gustaba la crítica, pues que se saliera de la política, ¿verdad? Entonces, esta situación, yo creo que incluido yo, pensé que esta polémica entre estos dos personajes terminaría con el término del sexenio de Martín Orozco Sandoval, pero para sorpresa de muchos, incluido yo, pues la confrontación no terminó, y tan no terminó que al día de hoy, 5 años después de ese término del sexenio, se abre un capítulo pues, más entre estos dos personajes, y a mi punto de vista pues es un capítulo todavía más grave de lo que se había vivido ya anteriormente en los momentos pues anteriores, ¿verdad? En mayo de este año, el periodista en su programa de radio difundió que los tribunales judiciales de forma definitiva desecharon en su totalidad la denuncia que había puesto el exgobernador contra de él por difamación, lo que ya terminaba por fin las demandas que había puesto el exgobernador contra el periodista. Entonces era otra victoria más para el periodista respecto al exgobernador. Tras este anuncio, el exgobernador, que aparentemente se había mantenido en calma después de haber salido de su sexenio, manda un mensaje a través de sus redes sociales en donde dice que el periodista José Luis Morales presuntamente lo extorsionaba mediáticamente, donde el gobernador decía
que el periodista le pedía la cantidad de 50 millones de pesos como convenio, o más bien que el gobernador tenía que contratar a sus empresas de comunicación por 50 millones de pesos, perdón, por año, para que él frenara las críticas, tanto de la prensa escrita como en los programas de radio, a lo cual obviamente él se negó a este pues, chantaje o a pagar este chayote, como también se le conoce en el argot periodístico. Entonces, por eso los ataques contra su figura y contra su gobierno pues no cesaron. Pero el periodista, después de este anuncio, pues contraatacó, no precisamente contestando eso de los 50 millones, sino que en su, sino que en su programa saca unas grabaciones que aparentemente las hizo la Fiscalía General de la República cuando estaban investigando pues un caso de delincuencia organizada y estaban pinchados, como también se le conoce en el argot periodístico, algunos mandos de la Policía Ministerial en el estado de Aguascalientes. Entonces, esos mandos resulta que pues son interceptadas sus llamadas y se descubre que, por ejemplo, en la casa del exgobernador, unos personajes se meten y roban varias cosas en la casa del exgobernador Martín Orozco. Dentro de esas cosas se hablaba de unas plumas de oro que se llevaron estas personas que se metieron a robar. Una de esas personas se le conocía como el pepenador. ¿Por qué pepenador? Pues porque aparentemente era un pepenador que andaba en diferentes fraccionamientos, pero más que pepenar, lo que estaba viendo era posibles objetivos para robar. Entonces, aparentemente estas grabaciones tienen relación con ese caso, donde el pepenador, después de una detención que hacen algunos policías ministeriales, entre ellos uno que tenía por nombre Jaime Tejeda, que también se le conoce como el Comandante Rojo, es detenido este pepenador sin orden de aprehensión, sin ningún tipo porque aparentemente el gobernador no puso denuncia. Entonces, este pepenador pues desaparece después de esa detención y al día de hoy no se sabe qué pasó con él. Entonces, varios funcionarios de Martín Orozco fueron detenidos precisamente por este caso. Uno de ellos fue precisamente este comandante Rojo, también el comandante director de la Policía Ministerial, que era, que ahorita se me fue el nombre, que se apellidaba Carrillo. Entonces, obviamente todos estos muy cercanos a Martín Orozco, bueno, o aparentemente muy cercanos a Martín Orozco, y que solamente estaban siguiendo órdenes aparentemente del exgobernador. Entonces, el periodista amenazó que esa grabación que mostró en el programa de este viernes que acaba de pasar, pues no sería la única, y que tenía en su poder muchas horas de grabación que tienen que ver con este caso, que incluso pudiera estar involucrado el exgobernador Martín Orozco. Entonces, solo concluyo este material pues con la reflexión de que yo creo que nadie pensó, incluso los involucrados, Martín Orozco y el periodista José Luis Morales, yo creo que nunca se imaginaron que esta situación iba a llegar hasta donde llegó o hasta donde está, y que no solamente llegó hasta ahorita, sino que posiblemente pues no va a terminar aquí, va a terminar quién sabe en dónde, quién sabe pasando qué cosas, las cosas que denuncia el periodista José Luis Morales pues son muy graves, porque tienen que ver con muchas cosas. Vamos a esperar qué otras grabaciones saca. Ya había amenazado al periodista que iba a sacar esas grabaciones. Quién sabe de dónde las consiguió. Obviamente, pues ha de tener amigos muy importantes en la Ciudad de México.
¿Por qué salen en este momento? Pues acuérdense que en la política pues no hay coincidencias. Esta situación pues tiene que ver con algo, tiene que responder a tiene que responder pues a un momento y a una situación. Pues esperemos saber cuál es el resultado de esta situación. Me da mucho gusto que hayan estado aquí conmigo. Los invito a mis redes, en Politeia Noticias, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estoy atento a sus comentarios, si quieren que hablemos de un tema en específico o si quieren que hablemos o que nos extendamos en alguna situación, con todo gusto, pues quedo a sus órdenes. Pues no me queda más que decirles buenas noches y estamos en contacto. Hasta luego.